Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es mayo 31. El devocional del día de hoy tiene por título Firmes en el Evangelio. Estén, pues, firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Efesios 6, 14 al 15. Cuando imaginamos a los soldados en el frente de batalla, a menudo pensamos en armas de fuego, artillería y otras armas tácticas. Sin embargo, hay un elemento del equipo que a menudo ignoramos, pero que sin él un soldado sería totalmente inefectivo: las botas. Sin calzado adecuado, ningún soldado y, por tanto, ningún ejército puede esperar defender su posición. El apóstol Pablo llama a los creyentes a permanecer firmes en sus zapatos del Evangelio, por así decirlo. En otras palabras, a prepararse con el calzado adecuado. Cuando, en su primera carta a la iglesia en Corinto, escribió aquel gran capítulo sobre la resurrección, comenzó de esta manera: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. 1 Corintios 15:1. Énfasis añadido. El Evangelio nos ofrece una roca sólida para nuestros pies, incluso cuando la tentación es fuerte. Nunca debemos retirarnos. ¿Qué motivó a Martín Lutero a permanecer firme contra la corriente, a clavar sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y luego a proclamar delante de un emperador: heme aquí, no puedo hacer otra cosa? Los zapatos del Evangelio, que permitió que los protestantes ingleses Hugh Leinster y Nicholas Ridley enfrentaran con tanto valor la terrible muerte de ser quemados en la hoguera por su fe. Los zapatos del Evangelio, que promueve nuestros hermanos y hermanas en tantos lugares del mundo a proclamar con gozo su fe en Cristo, aún ante las amenazas de la muerte. Los zapatos del Evangelio. Cuando vayas a tu trabajo, a tu escuela, a tu familia y amigos incrédulos o a tu comunidad local, ¿qué te dará el poder para permanecer firme por Jesús? Sobre los zapatos del Evangelio que Cristo ofrece. Si intentas permanecer firme en tus propias fuerzas, inevitablemente tropezarás y caerás. Sin embargo, cuando empiezas cada nuevo día con tus pies arraigados en la esperanza, la paz, el perdón y la garantía del Evangelio, descubres de que eres capaz de permanecer firme, incluso en medio de la dura oposición del mundo y de las tentaciones del diablo. Así, pues, antes de comenzar tu día, repasa el Evangelio, disfruta sus verdades, alaba a tu Salvador. Dicho de otra manera, ponte los zapatos. Para profundizar, 1 Corintios 15, del 1 al 8. Bueno, mis queridos hermanos, en esta serie de devocionales que hemos venido realizando por ya más de año y medio, hoy nos encontramos con un texto muy importante, como todos los textos de la Biblia. Ayer aprendimos acerca de la armadura de la fe, y es parte de la armadura de la fe el calzado de los pies de la presta del Evangelio de la paz, como dice el texto base. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hermanos y hermanas, en estos tiempos de incertidumbre y confusión, como iglesia debemos permanecer firmes en el Evangelio. Pablo, escribiendo a los Efesios, nos presenta la armadura espiritual que todo creyente debe vestir para resistir las acechanzas del diablo, como lo veíamos esta mañana en el devocional del día de ayer, Efesios 6:11, cuando dice que podemos estar firmes en el Señor para poder resistir el día malo. Hoy nos enfocaremos en los pies calzados con el Evangelio de la paz, porque sin un fundamento sólido ningún soldado puede mantenerse en pie en medio de la batalla. Esta imagen, mis queridos hermanos, no es decorativa, es táctica. Un soldado romano sin calzado adecuado era vulnerable, lento e ineficaz. De mismo modo, un creyente que descuida el Evangelio en su vida diaria está expuesto a los ataques del enemigo y es incapaz de cumplir la misión. Veamos qué significa estar calzados. El calzado del soldado romano.
Los soldados romanos usaban un calzado especial llamado caligae, diseñado para dar firmeza, es decir, evitar que resbalara en el campo de batalla. Segundo, proteger de trampas y obstáculos ocultos. Permitir movimiento rápido para avanzar o retroceder según la estrategia de batalla. ¿Cómo aplicamos a nuestra vida espiritual esto? El Evangelio de la Paz es lo que nos permite mantenernos firmes en la verdad. Mire lo que dice 1 Corintios 15, el 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pablo está escribiendo a la gente de Corintio para corregir los errores doctrinales, especialmente la negación de la resurrección de Cristo. Y sabemos de que si negamos la resurrección, o si Cristo no resucitó, es vana nuestra fe. Y es lo que está explicando el apóstol Pablo en este capítulo 15. Entonces Pablo dice que él les declaró el evangelio que había predicado, el cual ellos recibieron, y que también perseverar. Y aquí algo muy importante, perseverar en el evangelio. Firmes, constantes, avanzando. Independientemente del embate del enemigo, hay que avanzar. Pero avanzamos es en Cristo, no en nuestras fuerzas. Predicado. Pablo está diciendo que proclamó el evangelio con autoridad apostólica. ¿Por qué hago énfasis en esta parte? Porque los apóstoles iban con la autoridad de Cristo. Ellos iban a establecer la iglesia, estableciendo un fundamento firme en la iglesia, un fundamento que se mantiene hasta ahora, porque como cristianos creemos en la doctrina de los apóstoles, el fundamento apostólico de la iglesia. Fueron escogidos por Cristo para eso, para establecer el fundamento de la iglesia. Y luego dice que recibisteis. No fue una mera información, mis hermanos. O sea, no fue solamente una información, sino una transmisión fiel de lo que Cristo había enseñado y les había mandado a enseñar por medio del Espíritu Santo, que dijo que les enseñaría todas las cosas que deberían enseñar y establecer para la iglesia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, que estaba transmitiendo una información, ni más ni menos. Era un evangelio puro, un evangelio sin distorsión, sin acomodos. Pablo tenía claro que si se predicaba cualquier otro evangelio, sea anatema. Ya sea un hombre o un ángel, decía, si predica otro evangelio no es, porque él había enseñado ya un evangelio. Y vivimos en un tiempo donde el evangelio ha sido distorsionado, manipulado, buscando aumentar la membresía en la iglesia, cambiando los principios por resultados, es decir, un evangelio pragmático. En el versículo 2 dice, el cual también perseveráis. Significa mantenerse firme. Lo mismo que expresa Pablo, valga la redundancia, en Efesios capítulo 6, cuando dice que estemos firmes, manténganse firmes, es una orden militar, es una orden de batalla. Hermano, la fe genuina perdura, no es un solo emocionalismo pasajero. Es lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, es decir, en el evangelio, seréis verdaderamente mis discípulos y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. El discípulo permanece firme en el evangelio. ¿Por qué? No por sus fuerzas, sino porque ha sido elegido, escogido por Dios para ser un hijo de Dios. Y en nosotros mora el Espíritu Santo y nos mantiene firmes en nuestra confesión de fe. Pablo resume el evangelio en 1 Corintios 15, 3 al 4. ¿Cómo lo recibe Pablo? ¿Qué es lo que le está enseñando en este texto? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, es decir, conforme al Evangelio. Pablo no estaba predicando otro Evangelio, y es el Evangelio que tenemos que predicarnos nosotros todos los días y recordárnoslos. O sea, como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, diciendo, el Evangelio es vida en mi vida. Vivos por el Evangelio de Cristo.
Cristo murió por nuestros pecados, lo que dice el apóstol Pablo. O sea, una expiación sustitutiva. Fue sepultado, confirmación de su muerte real. Y resucitó el tercer día, victoria sobre el pecado y la muerte, es decir, que hemos vencido en Cristo. Entonces luego dice avanzar, en la misión de llevar las buenas nuevas. Cuando te pones los zapatos del Evangelio puedes avanzar. Mira lo que dice Romanos 10, 13 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Y luego dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Tú y yo, la iglesia, fue comisionada por Cristo a anunciar el Evangelio de la paz, lo que llama la Gran Comisión. ¿Estás comprometido con la Gran Comisión? ¿O estás comprometido con tu propia misión, con tus propios planes, proyectos, con las cosas de este mundo? También para qué nos sirve ponernos el Evangelio de la paz, para protegernos de las mentiras del enemigo. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vamos, el Evangelio de la paz es nuestro fundamento. ¿Cuál fundamento? La paz con Dios. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que hemos sido declarados inocentes, justos delante de Dios, es un término legal. Cristo pagó la deuda por nosotros. Su justicia nos fue acreditada. Eso tiene que darte paz, esa paz de que la guerra terminó. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios, que es lo que dice más adelante en Romanos 5:2 en adelante. Hermanos, el Evangelio primero nos reconcilia con Dios. Sin esta paz no hay una verdadera estabilidad espiritual en nosotros. Luego sigue una paz en el corazón, Filipenses 4:7, cuando dice que en medio de las pruebas, en medio de las vicisitudes, en medio de los embates del enemigo, el Evangelio nos guarda en la paz de Cristo, es decir, de relación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Evangelio de la paz nos da paz con los hermanos. Relación, compañerismo. Es lo que dice Efesios 2:12 al 16. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque por Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Nosotros, hermanos, estábamos muertos en delitos de pecados, ajenos a la vida de Dios, ajenos a los pactos, y el Señor nos reconcilia y nos hace parte de su cuerpo, de ese nuevo hombre en Cristo, es decir, en Cristo. Pablo está hablando del verdadero israelita que es Cristo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él hizo de dos pueblos uno, ya no hay enemistad, hay un solo pueblo, una sola nación, que es el pueblo de Dios nosotros. Cristo rompió la pared de separación entre judíos y gentiles. El Evangelio nos une en un solo pueblo. Hermanos, ¿cómo podemos calzarnos con el Evangelio? Conociéndolo profundamente. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra ¿de qué? De Dios. ¿Quieres realmente conocer a Dios? Conoce su Evangelio. ¿Quieres ser semejante a Cristo? Conoce el Evangelio de Cristo. Porque entre más adoras a Dios, entre más conoces de Dios por medio de Cristo, más te pareces a Cristo. Más empiezas a ser formado por el Evangelio, y el Espíritu Santo está moldeando el carácter de Cristo en nosotros. El Evangelio no es solo para salvación inicial, sino para santificación diaria. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Y qué es la santificación? Es formar el carácter de Cristo en nosotros. Es apartarnos de toda iniquidad. Es llevarnos de la mano del Evangelio, con la unción del Espíritu Santo, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de esta carrera a la fe.
de esta buena batalla de la fe. Viviendo con integridad, nuestro andar debe coincidir con nuestro mensaje. Un testimonio inconsistente desarma a la iglesia. Filipenses 1:27 dice el apóstol Pablo, solamente que os comportéis como es digno el evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Cómo permanecer firmes en el evangelio de la paz? Conociendo, como dije ahorita, el evangelio a profundidad. No podemos estar firmes en lo que no conocemos, de estudiar, meditar y amar el evangelio. Y lo que dice Lucas 6:46-49, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Escuchen esto. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso un fundamento sobre la roca. Mire, escuchó, cavó y ahondó, profundizó, meditó, reflexionó, interiorizó. Y puso un fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Eso pasa, mis hermanos, cuando nuestra vida no está fundamentada y no profundizamos y no meditamos, pero sobre todo no creemos en lo que Dios ha dicho, que hará en nosotros y a través de nosotros por medio del Evangelio en Cristo. Mira lo que dice el salmista, Salmo 1, versículo 2 en adelante, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, viviendo el Evangelio con integridad. Un testimonio inconstante debilita nuestra posición espiritual. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Capítulo 4, versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Predícate el Evangelio a ti mismo antes de predicarlo a otros. Cree el Evangelio antes de que otros crean el Evangelio. Proclamando el Evangelio con valentía. Los pies calzados están hechos para moverse. Debemos ser embajadores de Cristo. 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Cristo. Esa es nuestra misión, somos embajadores de Cristo. El Señor nos ha llamado no a sentarnos en una banca, sino a resplandecer como luminares en el mundo, por medio del Evangelio, y un Evangelio que es vida en nosotros. ¿Qué impacto tiene en la batalla espiritual? Primero, personalmente, el Evangelio nos guarda de las dudas. Yo soy salvo. Somos salvos porque el enemigo va a querer poner en duda tu salvación por la vida que tenemos, porque, hermanos, tenemos una lucha a muerte con ese viejo hombre. Miserable de mí que me da este cuerpo de muerte. Pero, hermanos, nosotros somos salvos. Dice Romanos 8, 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no practicamos el pecado, lloramos cuando pecamos, buscamos la sangre de Cristo que nos limpia todo pecado. Tenemos un intercesor por nosotros que es nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos confiadamente al trono de gracia para recibir pronto y oportuno socorro. ¿De qué nos libra? Del temor, si fallo. Todos vamos a caer, nos vamos a levantar, pero en Cristo. Pablo que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice que somos guardados por el poder de Dios. Somos sustentados. Dios empezó una buena obra en nosotros y la perfeccionará y terminará. Acerca de la condenación, ¿quién me acusará? Es lo que dice Romanos 8, 32 al 34. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Intercede. ¿Escucharon eso? Esa seguridad que tenemos con nuestra salvación. ¿Qué impacto tenemos estar firmes en el Evangelio? Como dijimos ahora, la seguridad de la salvación. La seguridad de que Cristo nos ama con amor eterno. Paz en medio de las tormentas. Juan 16, 32 al 33 dice: he aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y mira lo que dice el Señor: mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Hermanos, el Padre está con nosotros. Y luego dice: estas cosas os he hablado para que en mí, es decir, en Cristo, no en las circunstancias, no en las situaciones, no hay ningún ser humano, sino en Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Firmeza en las tentaciones. 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y mire cómo lo expresa el escritor de Hebreos, cuando habla de nuestra identificación, o Cristo cómo se identifica con nosotros. Hebreos 2:17 al 18. Por lo cual debe ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y escuchen esto: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora miremos el impacto en la vida congregacional. Unidad en la iglesia. Efesios 4, 3 al 6 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. También nos ofrece crecimiento espiritual. Lo que dice Colosenses 1, 5 al 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que has llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis de la gracia de Dios en verdad. Y vean esto que nos lleva un testimonio poderoso al mundo. Mateo 5, 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y como lo expresa el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Hermanos, te hago una pregunta: ¿estamos firmes en el Evangelio? El diablo quiere que tropecemos y que dudemos y que retrocedamos, pero Dios nos ha dado el Evangelio de la paz como calzado para estar firmes. Examinemos nuestra vida hoy. ¿Estás cimentado en el Evangelio o tambaleas con cada viento de doctrina? ¿Experimenta la paz de Cristo en tu corazón o vives en ansiedad y temor? ¿Eres un pacificador en tu hogar, en tu iglesia? ¿Contribuyes a la pacificación o contribuyes más a la discordia? Hermanos, que el Señor nos ayude a permanecer firmes en el Evangelio de la paz, calzados y listos para la batalla hasta que Él venga. Este es el devocional para el día de hoy. Textos para leer el día de hoy: la Biblia en un año, Segunda de Reyes capítulo 24 al 25 y Mateo capítulo 17. Mis hermanos, preparémonos para el día del Señor, el domingo. Mañana vamos a ir a congregarnos y a exaltar el nombre de nuestro santo y buen Dios. Un abrazo fuerte. Dios nos los bendiga.